Luis Enrique, Alfonso, bienvenido a Honduras. ¿Qué tal tus impresiones en estos primeros días aquí en San Pedro Sula? Antes que nada, muchas gracias, muy contento, realmente la gente muy cálida, la gente muy amable, nos ha abierto las puertas. Hemos hablado con la alcaldía, hemos hablado con las cuestiones del estadio, hemos hablado del boletaje, hemos hablado ahora con el profe Pepe Treviño, ¿no? del Real España, también que nos ha atendido, hemos hablado con jugadores de la selección hondureña. La experiencia, la verdad, muy grata con la gente hondureña que nos ha tratado de manera muy cálida. ¿Primera vez que vienes tú al país? Primera vez y lo voy a repetir muchas veces, Dios mediante. Sí, bueno. ¿Te sorprende la expectativa que está creando todo este partido? Vaya, quizá lo vivo de diferente manera, expectativa siempre ha habido. Desde México se percibe siempre una rivalidad deportiva muy interesante, muy intensa. Las visitas aquí a Honduras son muy complicadas. Si de por sí el hecho de venir a San Pedro Sula era difícil, ahora con este factor plus que le pone este cotejo el próximo 22, jugaron a las 3 de la tarde, evidentemente eso ha levantado mucho la preocupación en México. Y más allá de las situaciones del clima y el entorno, por el nivel mostrado en el debut de la selección azteca contra Jamaica, un empate en el Estadio Azteca precisamente que no dejó contento a nadie, que incluso salió abucheada a nuestra selección, y contrasta con el buen momento que arrancó la selección hondureña, derrotando a Estados Unidos, quitándose una paternidad de años, pero más allá de eso, demostrando un buen fútbol. Sí, bueno, ya en tus primeras horas aquí en San Pedro Sula ya has percibido el calor. Bueno, no será fácil jugar a las 3 de la tarde ese día. Nada fácil, traemos el saco porque pues tenemos que andar trabajando y demás, pero va a ser un clima muy complicado. La humedad, sobre todo más allá del calor, va a ser algo que hay que tomar en cuenta por los jugadores de México, los que juegan en Europa, ¿no? Hablando de Chicharito, hablando de Héctor Moreno, hablando de Guardado, hablando de Memo Ochoa, que igual no es titular pero va a estar en el banco. En fin, jugadores que no están acostumbrados. También hay jugadores, ustedes son Honduras, que militan en Europa, que quizás lo resientan al principio, pero están más acostumbrados, conocen el entorno. Entonces va a ser un partido de mucha dosificación de esfuerzo, un partido que se va a vivir por momentos y que evidentemente para que la selección azteca no termine como Estados Unidos, que terminó prácticamente mermado en ese aspecto, habrá que ser muy inteligente de cómo correr y cómo desplazarse en la cancha. Bueno, aventurándonos un poquito en el futuro, de no ganar México acá, de perder México aquí en San Pedro Sula, crisis, preocupante el camino para México. Sí, no sé si crisis, pero sí preocuparía. México históricamente ha arrancado no tan bien los hexagonales finales y finalmente ha calificado, pero el empate contra Jamaica no estaba pronosticado y una derrota aquí en San Pedro Sula contra Honduras sería muy preocupante. Sería el panorama menos alentador y el que menos espera la selección mexicana, porque finalmente sería sumar aquí de como fuera. Bueno, tu mensaje para la afición aquí en Honduras. Que tienen una gran selección, que creo que de las últimas eliminatorias tienen un equipo de mucho respeto, que el fútbol hondureño evidentemente ha crecido mucho, que si siempre se les ha respetado, ahora se les respeta mucho más, y que las camisetas no pesan. Si México ha tenido esa buena fortuna o ha tenido ese buen rendimiento de calificar a mundiales y demás, quizá finalmente es porque ha sabido capitalizar muchas de estas tensiones, no solamente Honduras, sino de muchas selecciones, pero hoy en día la visita que se va a tener a San Pedro Sula es de alto riesgo.